Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, además periodista, con quien quiero platicar precisamente, pues darle la bienvenida de entrada. Doctor, bienvenido, muy buena tarde, gracias por platicar con nosotros. Eran otros tiempos, sin lugar a dudas, que la mayoría de las personas quizás no alcanzan a comprender, doctor. Y me refiero, hablando de lo que somos nosotros en el ámbito del periodismo, vaya cómo ha habido diferencias en 40 años. Bienvenido, Salvador. ¿Qué tal, Carlos? Pues muchísimo gusto y sí, es un privilegio que hayamos vivido esa época porque al mismo tiempo que ocurrió el derrumbe de muchísimos edificios y pérdidas de vidas de entre 6 y 10 mil personas según diversas fuentes y diversos cálculos, también observamos el inicio del derrumbe de un sistema político que se Sí. caracterizaba, como fue evidente antes, durante y después de ese desastre tectónico, se caracterizaba por su ineficiencia, por su autoritarismo y por su inhabilidad de conectar con las mayorías que fueron las principales afectadas, no solamente ellas, de lo que ocurrió aquel día a las 7:19 de la mañana. Hay que señalar que en 40 años ha habido una transformación, un salto cualitativo, por ejemplo, solo para mencionar un caso, en lo que se refiere al sistema de protección civil que antes Claro. era inexistente. El día de hoy se realizó el segundo simulacro nacional 2025, que tuvo como objetivo algo que era impensable en 1985 y que son básicamente tres elementos. Fortalecer la cultura de protección civil. Antes eso no era visible, no existía, como se demostró. También otro objetivo es probar la interoperabilidad de las diferentes autoridades a nivel local y federal y también entre autoridades de diverso orden y diverso tipo. Y también estuvo centralmente hoy confirmado el crecimiento, el robustecimiento de la cultura de participación cívica, de participación ciudadana. Hay que señalar que el día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó el Comité de Protección Civil, el Comité de Emergencia, en la sede del C5. Ahí se instala por norma y dado que ahí existe, según el reglamento, la sala de crisis, todo el gabinete estuvo ahí operando, supervisando con la licenciada Brugada a la cabeza precisamente lo que ocurría. Y quiero compartirte pues algunas buenas noticias. Primero, hubo una gran Claro. participación. Segundo lugar, en el caso de lo que se refiere a las altavoces, funcionaron en 99.06%. Así que estamos muy, muy agradecidos con la vida porque estuvimos en esa época y estamos aquí comentando. Y sí, ciertamente, tal vez de cierta edad ya somos minoría. Sí, ya somos una minoría. Debo decirte, mi estimado Salvador Guerrero Chiprés, que pues me gustaría que hicieras un poquito más de historia de aquellos tiempos para que podamos entender lo que tenemos hoy, que hay que valorar, me parece, en comparación con lo que no tuvimos en aquel entonces. Cuando platicábamos con el equipo de producción sobre esta charla que tendríamos contigo, pues decíamos, es que cuánto tiempo pasó para que el presidente de aquel entonces, Miguel de la Madrid Hurtado, reconociera, más que reconociera, Salvador, se diera cuenta siquiera de la tragedia que tenía en sus manos. Parece ser que pues todo era el viejo sistema de qué horas son las que usted diga, señor presidente, y bajo ese esquema de qué horas son las que usted diga, señor presidente, pareciera ser que ni siquiera se le avisaba al presidente lo que había pasado en este país, de tal suerte que incluso recuerdo que en algún momento el propio Miguel de la Madrid Hurtado dijo que no era necesaria la ayuda de los gobiernos del extranjero que se apresuraban a ofrecerla. ¿Qué tiempos aquellos en los que prácticamente el discurso era uno solo, Salvador? Bueno, sí, yo recuerdo estar frente a las ruinas del edificio Nuevo León. Y recuerdo que estaban en todas las estaciones de radio, todos los periodistas, el conjunto de la opinión pública se preguntaba, bueno, ¿y por qué el presidente de la Madrid no se presenta en alguno de los lados, verdad?
¿Por Ajá. qué razón el conjunto del gobierno no describe con exactitud la dimensión de la tragedia? Recuerdo inclusive que había un programa de televisión que se llamaba Siempre un día de la semana, recordarás, Sí, cómo donde no. ahí el principal conductor decía, mostrando un mapa, algo como esto. No ha ocurrido una tragedia que impida la realización de los eventos mundiales que se acercan. Es Ah, decir, rayaba ese conductor, no es tan importante como creamos para que esperemos ayuda del exterior o para que interrumpamos los proyectos y los compromisos en los cuales alguna empresa tenía pues mucho interés en que se cumplieran esos compromisos relacionados con esos eventos internacionales, entonces no se reconocía por diferentes razones, desde lo público y también desde algún segmento privado, la dimensión de la tragedia. Entonces, hay que recordar también que existía en ese entonces un sistema hegemónico dominado por un partido tricolor que ni sí, siquiera permitía que hubiera elecciones en la Ciudad de México. Y en ese momento no había ni un solo estado de la República que no fuera gobernado por ese mismo partido. sí, Entonces, estamos hablando de un sistema político que ya se derrumbó, que ya desapareció y que ha sido cambiado paulatinamente por medio de diferentes luchas provenientes de diferentes partidos e ideologías de izquierdas y derechas que contribuyeron a convertir el derrumbe de edificios y del sistema político en la construcción de un nuevo sistema que ahora precisamente tiene en sus manos la capacidad de responder. Y menciono dos casos, ¿eh? Por sí. ejemplo, cuando fue la tragedia del metro, en mayo del 2021, la ahora presidenta de la República se presentó de inmediato en el lugar de los hechos. Recientemente, cuando fue esta tragedia por este choque de la pipa en la curva bajo el puente de la Concordia, la jefa de gobierno Clara Brugada se presentó de inmediato en el lugar. En ese entonces, en 1985, con una catástrofe que era 100 veces superior, el presidente de la República y el propio regente, porque no había jefe de gobierno, no No, se presentaron como estaba esperando la población y exigiendo la opinión pública. Entonces, sí hay un cambio fundamental que me permite afirmar que no solamente hay un cambio cualitativo en la actitud de la población, sino también en las expectativas de nuevas generaciones que ya ven de una manera completamente distinta el entorno y que a veces no se correlaciona lo que ocurría antes o lo que no ocurría y no se le contrasta de manera adecuada, y yo diría que positiva es el contraste que yo encuentro, habiendo vivido esa claro. época y esta, que nos permite reconocer lo que hemos avanzado. Sin lugar a dudas, doctor. Algo que tenemos que poner sobre la mesa tiene que ser precisamente la actuación de la gente, de las personas, porque también es un hecho que antes del sismo de 2017, del de hace 8 años, pareciera ser que ya nos habíamos relajado un poco y el sismo de 2017, tan coincidente, increíble, por increíble que parezca, pues parece que fue una cubetada de agua para decir, ojo, no se duerman en sus laureles. ¿Cómo es la actitud de la gente? Pues a 8 años de ese último sismo que además no se puede comparar en magnitud con lo catastrófico que fue el de 1985, Salvador. Bueno, primero, Carlos, tienes razón, porque efectivamente el número de víctimas en el 2017, la duración e intensidad del sismo es mucho menos de la quinta parte del de 1985. Fíjate. Eso hay que subrayarlo. Y del otro lado, ciertamente, la oportunidad que tiene la Ciudad de México y el país de aprender de aquello que no ocurrió, de aquello que no se hizo y también de lo que hemos hecho debe proyectarse hacia el futuro y permitirnos seguir mejorando el sistema. A mí me parece una muy buena noticia que tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la jefa de gobierno, Clara Brugada, estén utilizando también los simulacros nacionales y locales como una manera de detectar fallas operativas para corregirlas, probar las cadenas de mando y comunicación, medir y fortalecer la capacidad y preparación así como de colaboración y coordinación con todos los órganos de gobierno y nunca olvidar que a pesar de las críticas, que a pesar de las expectativas no cumplidas, que a pesar de los pesares, siempre es mejor la colaboración entre la ciudadanía y las Sí. autoridades, para lo cual tiene que haber liderazgos responsables que busquen el trabajo en territorio, que busquen la cercanía con la población y de nosotros
de todas y todos una disposición de ser parte de la solución de todos los problemas. Y aquí entra el tema de la previsión. Si nosotros prevenimos, si formamos parte de familias que están con su kit de sobrevivencia, que están atentos a lo que se está aprendiendo a nivel internacional y que se está aplicando en la capital nacional y en el resto del país, podemos seguir avanzando y evolucionando en una política de protección civil abrazada por el conjunto de la población. Déjame hacerte una última pregunta. Mucho decía uno de nuestros ingenieros aquí en Radio Centro, siempre todos los simulacros, siempre todos los ejercicios son en la mañana y nosotros los que trabajamos en la tarde o quienes estamos en turnos de noche parece que ya sabemos todo o que no importamos. ¿Habrá alguna estrategia quizás para darle respuesta a todas esas personas que dicen, eso es en la mañana, nosotros aquí en la tarde no nos preocupamos como si en la tarde o en la noche no temblara? Fíjate que estás haciendo un planteamiento de enorme lucidez. En primer lugar, ¿qué pasaría si un simulacro se hiciera sorpresivamente en la madrugada? O lo que sería realmente preocupante, ¿qué pasaría Sí. si hubiera un sismo de 8.1 en la madrugada? Sí es muy relevante lo que estás diciendo y te ofrezco llevar esta sugerencia al gabinete, porque sí, me parece que estás planteando algo muy relevante. ¿Qué ocurriría, aunque hayan ocurrido cosas inverosímiles como la Sí, claro. repetición del sismo, un mismo 19 de septiembre, 2 horas después de que ocurrió el simulacro, Carlos, ¿te acuerdas? Sí, Había cómo ocurrido el no. simulacro y después ocurrió el sismo. Entonces, asumiendo que vivimos en un territorio de lo surreal y de lo real inverosímil, todo puede ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos frente a aquello que no hemos previsto? Como por ejemplo, lo que puede ocurrir en la oscuridad, lo que puede ocurrir en la Exacto. madrugada. Muy buen punto. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, pues nos tenemos que despedir. Mil gracias por platicar con nosotros, por la deferencia siempre aquí en la octava. Al contrario, es un honor, Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta la próxima. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, el director general del C5. ¿Qué le parece? Vamos en estos momentos. Sol, ¿la última me dices, Memo? Sí. Vámonos, porque el presidente de Estados Unidos, Donald